En el fondo de los océanos hay más oro que en todos los bancos del mundo. Barcos cargados con diamantes, esmeraldas y montañas de plata que desaparecieron hace siglos y que nadie ha vuelto a tocar. Galeones españoles hundidos por huracanes. Buques portugueses que explotaron a un día de caza. Vapores americanos que arrastraron fortunas enteras al fondo del mar. Hoy vas a conocer 7 de estos tesoros. Algunos han sido encontrados y han convertido a cazatesoros en millonarios. Otros siguen perdidos, esperando a quien tenga la suerte de dar con ellos. Un barco con 20.000 millones de dólares que 4 países se disputan. Un hombre que buscó durante 16 años perdió a su hijo y encontró 450 millones en oro y esmeraldas. Y un genio que localizó un tesoro legendario y acabó en prisión por negarse a revelar dónde escondió parte del botín. Relájate, ponte cómodo y bienvenidos a Detrás de la Historia. San José, el santo grial de los naufragios. El 8 de junio de 1708, a las 7 de la tarde, el galeón San José explotó frente a las costas de Cartagena de Indias. La detonación fue tan violenta que los marineros de los barcos ingleses que lo atacaban sintieron la onda expansiva a más de 1 kilómetro de distancia. En cuestión de minutos, 600 hombres y el mayor tesoro jamás transportado por mar desaparecieron bajo las aguas del Caribe. Solo 11 personas sobrevivieron. El resto se hundió con 200 toneladas de oro y plata, 11 millones de monedas, cofres repletos de esmeraldas colombianas y una vajilla china que el virrey de Perú enviaba como regalo al rey Felipe V de España. Durante 307 años, nadie supo dónde estaba exactamente el San José. Cuando Colombia anunció su descubrimiento en 2015, el mundo se enteró de que el tesoro más valioso de la historia seguía intacto en el fondo del mar. Valía entre 17 y 20.000 millones de dólares. Y 4 países empezaron a pelearse por él. El San José había sido construido en 1698 en los astilleros de Mapil, en el País Vasco español. Era un galeón de 64 cañones, 45 metros de eslora y más de 1.000 toneladas de desplazamiento. Los ingenieros navales lo diseñaron como buque de guerra, pero su destino sería otro. España estaba en quiebra. La Guerra de Sucesión Española desangraba las arcas reales desde 1701. Francia y el Sacro Imperio Romano se disputaban el trono español, y los ejércitos necesitaban dinero que Madrid no tenía. La solución estaba al otro lado del Atlántico. Las colonias americanas producían más oro y plata que el resto del mundo combinado. Las minas de Potosí, en el Alto Perú, llevaban siglo y medio escupiendo plata sin descanso. Las minas de oro de Nueva Granada y las esmeraldas de Muzo completaban un flujo de riqueza que mantenía vivo al imperio. Solo había que traerlo a España, y para eso existía la flota de Indias. El San José fue asignado como buque insignia de la flota del Tesoro de 1708. El mando recayó en el conde de Casa Alegre, José Fernández de Santillán, un aristócrata sin experiencia naval, pero con los contactos políticos necesarios para obtener el puesto. La flota estaba compuesta por 3 buques de guerra y 14 mercantes, que debían reunir el tesoro acumulado durante años en los puertos coloniales. El problema era que los ingleses lo sabían. La inteligencia británica había interceptado comunicaciones sobre la flota. Sabían cuándo partiría, qué ruta tomaría y aproximadamente cuánto valía su carga. El comodoro Charles Wager recibió órdenes de interceptarla con una escuadra de 4 buques de guerra. El premio era demasiado grande como para dejarlo pasar. Si capturaban el San José, Inglaterra podría financiar su parte de la guerra durante años. La flota española zarpó de Portobelo, en la costa de Panamá, donde había recogido la plata peruana transportada a través del istmo. Luego navegó hacia Cartagena para cargar el oro y las esmeraldas de Nueva Granada. Los mercantes iban atestados de tesoros registrados y contrabando sin declarar. Los funcionarios coloniales, los comerciantes y los propios marineros aprovechaban cada viaje para enviar fortunas personales a España, evadiendo los impuestos reales. Nadie sabe exactamente cuánto valía la carga total del San José. Los registros oficiales hablan de 11 millones de pesos en monedas, pero los historiadores estiman que el contrabando podría duplicar esa cifra. Lo que sí sabemos es que el conde de Casa Alegre recibió informes de que una escuadra inglesa
patrullaba las aguas cercanas. Decidió zarpar de todos modos. Tenía órdenes de llevar el tesoro a España y no iba a esconderse en puerto mientras el rey esperaba su dinero. Esa decisión le costaría la vida a él y a casi todos los hombres bajo su mando. El Atocha nunca llegó a España. El 5 de septiembre de 1622, apenas un día después de zarpar, un huracán golpeó la flota frente a los Cayos de Florida. Los vientos superaban los 150 kilómetros por hora. Las olas alcanzaban los 10 metros. Los galeones, sobrecargados de tesoro y con poco margen de maniobra, fueron arrastrados hacia los arrecifes. El Atocha chocó contra un banco de arena y se hundió en minutos. De las 265 personas a bordo, solo 5 sobrevivieron aferrándose al muñón del mástil de mesana, la única parte del barco que quedó sobre el agua. Los supervivientes fueron rescatados por otro buque y señalaron el lugar del naufragio. Los españoles enviaron equipos de salvamento inmediatamente, pero antes de que pudieran empezar a trabajar, un segundo huracán golpeó la zona el 5 de octubre y dispersó los restos del Atocha por kilómetros de fondo marino. Durante 60 años, buzos españoles intentaron localizar el galeón sin éxito. La tecnología de la época permitía sumergirse solo unos pocos metros usando campanas de buceo primitivas. El Atocha estaba demasiado profundo y demasiado disperso. Los españoles finalmente abandonaron la búsqueda y el galeón pasó a formar parte de las leyendas del Caribe. Nadie volvió a buscarlo hasta que Mel Fisher apareció en 1969 con magnetómetros, buzos profesionales y una determinación que rozaba la obsesión. Fisher había localizado los manifiestos de carga del Atocha en los archivos de Sevilla gracias al historiador Eugene Lyon. Sabía exactamente qué buscaba y aproximadamente dónde buscarlo. Lo que no sabía era que tardaría 16 años en encontrarlo y que el precio sería devastador. La búsqueda del Atocha se convirtió en una guerra de desgaste contra el océano, la burocracia y la mala suerte. Fisher financiaba las operaciones vendiendo participaciones a inversores que compraban una parte del futuro tesoro. Cada temporada prometía ser la definitiva, y cada temporada terminaba con las manos vacías o con hallazgos menores que apenas cubrían los gastos. En 1973 encontraron 3 lingotes de plata cuyos números de serie coincidían con el manifiesto del Atocha. Era la prueba de que estaban cerca. En 1975, su hijo Dirk localizó 5 cañones de bronce con las marcas del galeón. La identificación era definitiva. El Atocha estaba allí, en algún lugar bajo sus pies. Pero el filón madre, la montaña de plata y oro que Fisher buscaba, seguía sin aparecer. 11 días después de encontrar los cañones, la tragedia golpeó a la familia Fisher. El 20 de julio de 1975, el barco de salvamento Northwind volcó durante la noche mientras la tripulación dormía. Dirk Fisher, su esposa Angel y el buzo Rick Gage murieron ahogados. Mel Fisher perdió a su hijo mayor, a su nuera y a un amigo en cuestión de minutos. Algunos esperaban que abandonara la búsqueda. Otros pensaban que la maldición de la Atocha lo destruiría. Fisher enterró a su hijo y volvió al trabajo. Dijo que Dirk habría querido que continuara. Dijo que estaban demasiado cerca para rendirse. Durante los 10 años siguientes, Fisher siguió buscando mientras luchaba contra el estado de Florida, que reclamaba una parte del tesoro, y contra inversores impacientes que amenazaban con demandarlo. Cada mañana reunía a su tripulación y repetía el mismo lema que llevaba años diciendo: "Today's the day", hoy es el día. Nadie le creía ya, pero él seguía diciéndolo. Siguen discutiendo sobre quién es el dueño del mayor tesoro jamás hundido. Durante 3 siglos, el San José se convirtió en leyenda. Los cazatesoros lo buscaron por todo el Caribe sin éxito. Las coordenadas aproximadas de la batalla se conocían, pero el fondo marino frente a Cartagena es traicionero, con corrientes impredecibles y visibilidad casi nula. En 1982, una empresa americana llamada Glock Amorra, que más tarde cambiaría su nombre así a Search Armada, afirmó haber localizado el pecio. Presentaron pruebas al gobierno colombiano y negociaron un acuerdo para repartirse el tesoro. Colombia ofrecía un 35% para los descubridores y un 65% para el Estado. La empresa rechazó la oferta. Querían más. Las negociaciones se estancaron durante años, mientras abogados de ambas partes discutían sobre derechos y porcentajes. Entonces Colombia cambió las reglas del juego.
En 2015, el presidente Juan Manuel Santos anunció que la Armada colombiana había localizado el San José en una ubicación diferente a la que Sea Search Armada había señalado. Las imágenes captadas por un vehículo submarino autónomo mostraban cañones de bronce con delfines grabados, una marca distintiva del San José. También se veían anclas, jarras de cerámica, botellas de vidrio, porcelana china y lo que parecían ser lingotes de oro esparcidos por el fondo marino. El pecio estaba a 600 metros de profundidad, mucho más hondo de lo que la tecnología de los años 80 podía explorar. Colombia declaró la ubicación exacta secreto de Estado y proclamó el galeón Patrimonio Cultural de la Nación. Sea Search Armada acusó al gobierno de mentir. Dijeron que Colombia había encontrado el barco en el mismo lugar que ellos habían señalado décadas antes y que todo era una maniobra para quedarse con el tesoro sin pagar. La batalla legal llegó a la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya. Pero Colombia no era la única que reclamaba el tesoro. España argumentaba que el San José era un buque de guerra de la corona española y que por lo tanto el contenido le pertenecía. Los tratados internacionales protegen los pecios militares como tumbas de guerra, lo que complicaba cualquier operación de salvamento. Bolivia también presentó reclamaciones. La comunidad indígena, Cuara Cuara, recordó que sus ancestros fueron los que extrajeron la plata de las minas de Potosí bajo condiciones de esclavitud. Millones de indígenas murieron en esas minas para producir el metal que ahora yacía en el fondo del mar. Argumentaban que el tesoro estaba manchado con la sangre de su pueblo y que tenían derecho a una parte. La UNESCO intervino para exigir que cualquier recuperación se hiciera con criterios arqueológicos, no comerciales. El San José se había convertido en un campo de batalla legal donde 4 países y una empresa privada luchaban por un premio que nadie podía tocar. En noviembre de 2025, Colombia dio el primer paso concreto. Un robot submarino descendió 600 metros y recuperó los primeros objetos del pecio: un cañón de bronce, 3 monedas de oro y una taza de porcelana. El presidente Gustavo Petro supervisó personalmente la operación. Declaró que el objetivo era científico, no comercial, y que Colombia protegería el patrimonio cultural sin permitir que cazatesoros extranjeros se lo llevaran. Sea Search Armada respondió que seguirían luchando por sus $10.000 millones en los tribunales internacionales. España reiteró sus derechos sobre el pecio. Bolivia pidió justicia histórica para los indígenas esclavizados. Y en el fondo del Caribe, rodeados de cañones y vajillas rotas, 200 toneladas de oro y plata y 11 millones de monedas esperan a que alguien decida finalmente quién tiene derecho a sacarlas. El San José lleva 317 años guardando sus secretos. Podría tener que guardarlos muchos más mientras abogados de 4 países. Galeón Nuestra Señora de Atocha. El tesoro más grande jamás recuperado. El 20 de julio de 1985, un mensaje de radio cambió para siempre la historia de la caza de tesoros. Kane Fisher, desde el barco de salvamento Dauntless, contactó con la oficina de su padre en Key West, Florida, y pronunció las palabras que la familia llevaba 16 años esperando. Guarda los mapas. Hemos encontrado el filón madre. En el fondo del mar, a solo 16 metros de profundidad, los buzos habían descubierto lo que parecía un arrecife de barras de plata. Eran 40 toneladas de lingotes apilados unos sobre otros, rodeados de monedas, joyas y esmeraldas. El galeón español, Nuestra Señora de Atocha, hundido en 1622, había sido encontrado por fin. El tesoro estaba valorado en $450 millones. Era el mayor hallazgo de la historia de la arqueología submarina. Y el hombre que lo había conseguido era un antiguo granjero de pollos de Indiana que había vendido su negocio para perseguir un sueño imposible. Mel Fisher nació en 1922 en Hobart, Indiana, un pueblo sin mar ni tradición marinera. De niño, construyó un casco de buceo casero con una lata de pintura y una bomba de bicicleta. Leía todo lo que encontraba sobre piratas y tesoros hundidos. A los 11 años leyó La Isla del Tesoro y quedó marcado para siempre. Después de servir en la Segunda Guerra Mundial, se mudó a California y abrió una tienda de buceo. Enseñaba a turistas a sumergirse mientras soñaba con encontrar galeones españoles. En 1962, conoció a un cazatesoros llamado Kip Wagner, que había descubierto restos de la Flota del Tesoro de 1715 frente a las costas de Florida.
Wagner necesitaba buzos experimentados y Fisher necesitaba una oportunidad. Acordaron trabajar juntos a cambio de un porcentaje de lo que encontraran. Fisher vendió su tienda, reunió a su esposa Dolores y a un grupo de buzos y se mudó a Florida para empezar la búsqueda. Durante 7 años, Fisher trabajó en los pecios de la flota de 1715, recuperando monedas y artefactos que vendía para financiar sus operaciones. Aprendió a usar magnetómetros para detectar metal bajo la arena. Inventó un sistema llamado buzones, que consistía en deflectores instalados en las hélices de los barcos para apartar la arena del fondo marino sin dañar los restos arqueológicos. Se convirtió en un experto en galeones españoles, estudiando manifiestos de carga, rutas comerciales y técnicas de construcción naval del siglo XVII. Pero los restos de la flota de 1715 estaban muy dispersos y ya habían sido parcialmente saqueados por los propios españoles después del naufragio. Fisher quería algo más grande. Quería un pecio intacto, un barco que se hubiera hundido con todo su tesoro a bordo y que nadie hubiera tocado en siglos. En 1969 encontró su objetivo. Se llamaba Nuestra Señora de Atocha. El Atocha había sido el galeón almirante de la flota de Indias de 1622, el buque encargado de proteger la retaguardia del convoy. Había sido construido en La Habana en 1620 con madera cubana y desplazaba 550 toneladas. El 4 de septiembre de 1622 zarpó de La Habana rumbo a España con una carga extraordinaria. Los registros oficiales hablaban de 24 toneladas de plata en lingotes, 180.000 monedas de plata, 125 barras y discos de oro y 1.200 libras de platería trabajada. Pero eso era solo lo declarado. Los funcionarios coloniales, los comerciantes y los marineros contrabandeaban fortunas en cada viaje para evitar los impuestos reales. Las esmeraldas de las minas de Muzo, en Colombia, eran especialmente codiciadas y fáciles de ocultar. Nadie sabe cuántas iban a bordo de la Atocha sin registrar. Fisher estaba convencido de que el tesoro real duplicaba o triplicaba las cifras oficiales, y estaba dispuesto a dedicar su vida a encontrarlo. El Atocha nunca llegó a España. El 5 de septiembre de 1622, apenas un día después de zarpar, un huracán golpeó la flota frente a los Cayos de Florida. Los vientos superaban los 150 kilómetros por hora. Las olas alcanzaban los 10 metros. Los galeones, sobrecargados de tesoro y con poco margen de maniobra, fueron arrastrados hacia los arrecifes. El Atocha chocó contra un banco de arena y se hundió en minutos. De las 265 personas a bordo, solo 5 sobrevivieron aferrándose al muñón del mástil de mesana, la única parte del barco que quedó sobre el agua. Los supervivientes fueron rescatados por otro buque y señalaron el lugar del naufragio. Los españoles enviaron equipos de salvamento inmediatamente, pero antes de que pudieran empezar a trabajar, un segundo huracán golpeó la zona el 5 de octubre y dispersó los restos de la Atocha por kilómetros de fondo marino. Durante 60 años, buzos españoles intentaron localizar el galeón sin éxito. La tecnología de la época permitía sumergirse solo unos pocos metros usando campanas de buceo primitivas. El Atocha estaba demasiado profundo y demasiado disperso. Los españoles finalmente abandonaron la búsqueda y el galeón pasó a formar parte de las leyendas del Caribe. Nadie volvió a buscarlo hasta que Mel Fisher apareció en 1969 con magnetómetros, buzos profesionales y una determinación que rozaba la obsesión. Fisher había localizado los manifiestos de carga de la Atocha en los archivos de Sevilla gracias al historiador Eugene Lyon. Sabía exactamente qué buscaba y aproximadamente dónde buscarlo. Lo que no sabía era que tardaría 16 años en encontrarlo y que el precio sería devastador. La búsqueda de la Atocha se convirtió en una guerra de desgaste contra el océano, la burocracia y la mala suerte. Fisher financiaba las operaciones vendiendo participaciones a inversores que compraban una parte del futuro tesoro. Cada temporada prometía ser la definitiva, y cada temporada terminaba con las manos vacías o con hallazgos menores que apenas cubrían los gastos. En 1973 encontraron 3 lingotes de plata cuyos números de serie coincidían con el manifiesto de la Atocha. Era la prueba de que estaban cerca. En 1975, su hijo Dirk localizó 5 cañones de bronce con las marcas del galeón. La identificación era definitiva. El Atocha estaba allí, en algún lugar bajo sus pies. Pero el filón madre, la montaña de plata y oro que Fisher buscaba,
seguía sin aparecer. 11 días después de encontrar los cañones, la tragedia golpeó a la familia Fisher. El 20 de julio de 1975, el barco de salvamento Northwind volcó durante la noche mientras la tripulación dormía. Dirk Fisher, su esposa Angel y el buzo Rick Gage murieron ahogados. Mel Fisher perdió a su hijo mayor, a su nuera y a un amigo en cuestión de minutos. Algunos esperaban que abandonara la búsqueda. Otros pensaban que la maldición de la Atocha lo destruiría. Fisher enterró a su hijo y volvió al trabajo. Dijo que Dirk habría querido que continuara. Dijo que estaban demasiado cerca para rendirse. Durante los 10 años siguientes, Fisher siguió buscando mientras luchaba contra el estado de Florida, que reclamaba una parte del tesoro, y contra inversores impacientes que amenazaban con demandarlo. Cada mañana reunía a su tripulación y repetía el mismo lema que llevaba años diciendo: "Today's the day", hoy es el día. Nadie le creía ya, pero él seguía diciéndolo. El 20 de julio de 1985, exactamente 10 años después de la muerte de Dirk, el otro hijo de Fisher cambió la historia. Kane Fisher comandaba el Dauntless cuando los buzos descendieron esa mañana a una zona que habían revisado docenas de veces. Esta vez encontraron algo diferente. Un muro de barras de plata emergía de la arena, apiladas unas sobre otras como ladrillos. Alrededor había monedas, cadenas de oro, esmeraldas sueltas y artefactos que llevaban 363 años en el fondo del mar. Kane envió el mensaje a su padre y la noticia se extendió por Key West en cuestión de horas. Mel Fisher tenía 63 años. Había dedicado más de la mitad de su vida a buscar el Atocha. Cuando le preguntaron cómo se sentía, respondió con una sonrisa. Sabía que hoy era el día. El tesoro del Atocha superó todas las expectativas. Los buzos recuperaron 40 toneladas de plata en lingotes y monedas, suficiente para llenar varios camiones. Encontraron 114.000 esmeraldas colombianas de las minas de Muzo, consideradas las mejores del mundo por su color y pureza. Había barras de oro, cadenas de oro, joyas con diamantes y rubíes, crucifijos de platino, anillos con escudos de armas de familias nobles. También encontraron objetos cotidianos que contaban historias humanas. Había astrolabios de navegación, espadas con empuñaduras labradas, vajillas de cerámica, rosarios y una copa de plata con las iniciales de su propietario. El valor total se estimó en $450 millones, pero los expertos advertían que era imposible calcular el precio real de piezas únicas con 4 siglos de antigüedad. En términos arqueológicos, el Atocha era incalculable, pero el descubrimiento también trajo batallas legales que duraron años. El estado de Florida reclamó una parte del tesoro argumentando que el pecio estaba en aguas territoriales del estado. Fisher demandó al gobierno federal, que también quería su parte. El caso llegó hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que en 1982, antes incluso de encontrar el filón madre, había fallado a favor de Fisher en una decisión histórica. El tribunal dictaminó que las leyes de salvamento marítimo daban a Fisher derechos exclusivos sobre todo lo que encontrara. Florida tuvo que conformarse con un acuerdo por el que recibiría el 25% del tesoro ya recuperado a cambio de renunciar a futuras reclamaciones. Fisher había ganado contra el océano, contra la tragedia y contra el gobierno de la nación más poderosa del mundo. Mel Fisher murió en 1998, 13 años después de encontrar el Atocha. Su familia continuó las operaciones de salvamento porque el tesoro aún no estaba completo. El castillo de popa del galeón, donde se guardaban los objetos más valiosos del capitán y los pasajeros distinguidos, nunca apareció. Los historiadores creen que esta sección contenía la mayor parte del oro y las mejores esmeraldas, incluyendo una legendaria cruz de esmeraldas, que los manifiestos describían como una de las joyas más valiosas del Nuevo Mundo. Fisher siempre dijo que faltaba la mitad del tesoro. Sus hijos y nietos siguen buscándola hoy, 4 décadas después del descubrimiento original. El campo de restos de la Atocha se extiende 18 kilómetros por el fondo marino de los Cayos de Florida. Cada temporada aparecen nuevas monedas, nuevas joyas, nuevos fragmentos de una historia que empezó hace 4 siglos. Mel Fisher demostró que los sueños de la infancia pueden hacerse realidad si uno está dispuesto a sacrificarlo todo por ellos. También demostró que algunos tesoros nunca se encuentran del todo, y quizás ese sea parte de su atractivo.
Flor de la Mar. 500 años perdido y 20 millones gastados buscándolo. En noviembre de 1511, la carraca portuguesa Flor de la Mar navegaba por el estrecho de Malaca, cargada con el mayor botín jamás reunido en un solo barco. En sus bodegas llevaba el tesoro acumulado durante generaciones por los sultanes de Malaca, el puerto comercial más rico de Asia. Había cofres rebosantes de diamantes de la India, rubíes de Birmania, perlas del Golfo Pérsico, lingotes de oro de Sumatra y estatuas de oro macizo arrancadas del Palacio Real. Los cronistas portugueses que vieron la carga la describieron como algo que superaba cualquier riqueza jamás vista en Europa. Todo iba destinado al rey Manuel I de Portugal, como prueba del triunfo de su imperio en Oriente. El barco nunca llegó. Una tormenta lo sorprendió cerca de la costa de Sumatra. El casco se partió en dos, y el tesoro más valioso de la era de los descubrimientos desapareció bajo las olas. 500 años después, nadie ha encontrado ni una sola moneda. La Flor de la Mar era el buque insignia de la Armada portuguesa en el Océano Índico. Había sido construida en Lisboa en 1502, una carraca de 400 toneladas diseñada para los largos viajes entre Europa y Asia. Durante 9 años fue el orgullo de la flota portuguesa, participando en batallas navales y expediciones comerciales por todo el Índico. Pero en 1511 ya era un barco viejo y deteriorado. Su casco hacía agua constantemente y necesitaba reparaciones urgentes que nunca llegaban. Los capitanes que la comandaban se quejaban de su estado, pero los oficiales superiores la seguían enviando a misiones porque era grande y podía transportar mucha carga. Esa combinación de avaricia y negligencia sellaría su destino. En julio de 1511, el gobernador portugués de la India, Alfonso de Albuquerque, lanzó un ataque contra Malaca. Era el puerto más estratégico de Asia, el punto donde se cruzaban las rutas comerciales entre China, India, Indonesia y el mundo árabe. Quien controlara Malaca, controlaba el comercio de especias, sedas, porcelanas y piedras preciosas de medio continente. El sultán Mahmud Shah gobernaba la ciudad con un ejército de miles de hombres y una flota de guerra considerable. Pero los portugueses tenían cañones europeos, armaduras de acero y una brutalidad que los asiáticos no esperaban. Después de semanas de asedio, Malaca cayó. El sultán huyó a la selva y los portugueses entraron en el Palacio Real. Lo que encontraron dentro superaba sus sueños más salvajes. El sultán de Malaca había acumulado tributos y regalos de todo el mundo conocido. Los mercaderes chinos le enviaban sedas y porcelanas. Los comerciantes indios le traían diamantes y tejidos de algodón. Los árabes llegaban con perfumes, incienso y caballos persas. Los príncipes de Sumatra y Java pagaban tributos en oro y especias. Durante generaciones, esa riqueza se había ido amontonando en el palacio. Albuquerque ordenó cargar todo el botín en la Flor de la Mar, a pesar de que sus oficiales le advirtieron de que el barco estaba en mal estado. El gobernador quería llevar personalmente el tesoro a Portugal para presentárselo al rey. No iba a confiar semejante fortuna a otro capitán. Esa decisión le costaría todo, excepto la vida. La Flor de la Mar zarpó de Malaca en noviembre de 1511 rumbo a la India, donde Albuquerque tenía su base de operaciones. Desde allí el tesoro sería transferido a otros barcos para el largo viaje hasta Lisboa. La carraca iba sobrecargada hasta el límite. Además del botín del sultán, llevaba los trofeos personales de Albuquerque, regalos diplomáticos de reyes asiáticos y mercancías, que los soldados portugueses habían saqueado por su cuenta. El barco navegaba peligrosamente hundido en el agua. Los marineros tenían que bombear constantemente para evitar que las filtraciones del casco lo hundieran. Albuquerque sabía que estaba arriesgando demasiado, pero la codicia pudo más que la prudencia. A pocos días de navegación, cuando la Flor de la Mar se encontraba cerca del estrecho entre Sumatra y la península de Malaca, una tormenta tropical golpeó sin previo aviso. Los vientos arrancaron las velas, las olas barrían la cubierta. El viejo casco, sometido a tensiones que ya no podía soportar, empezó a crujir. Los marineros intentaron aligerar la carga arrojando mercancías por la borda, pero era demasiado tarde. En algún momento de la noche, la Flor de la Mar se partió en dos. La popa, donde estaban los camarotes de los oficiales y la mayor parte del tesoro, se hundió inmediatamente. La proa flotó unas horas más, lo suficiente para que Albuquerque y un puñado de supervivientes pudieran subirse a un bote salvavidas.
El gobernador sobrevivió al naufragio, pero perdió todo lo demás. El tesoro del sultán de Malaca, valorado hoy en más de 2.600 millones de dólares, desapareció bajo las aguas del estrecho. Albuquerque llegó a la costa de Sumatra en estado de shock. En sus cartas posteriores al rey Manuel I, describió la pérdida como el mayor desastre de su carrera. Había conquistado el puerto más rico de Asia solo para perder el botín en una tormenta. El rey nunca vería los diamantes de Malaca ni las estatuas de oro del sultán. Lo único que quedaba era el relato de lo que se había perdido, una lista de maravillas que alimentaría la imaginación de los cazatesoros durante 5 siglos. Los portugueses intentaron localizar el pecio en los meses siguientes. Enviaron buzos locales a explorar la zona donde se creía que había naufragado el barco. No encontraron nada. Las corrientes del estrecho de Malaca son traicioneras, y el fondo marino está cubierto de sedimentos que pueden enterrar un pecio en cuestión de años. Además, nadie sabía con exactitud dónde se había hundido la flor de la mar. Albuquerque sobrevivió a la tormenta de noche, en medio del caos, sin instrumentos de navegación. Solo podía dar coordenadas aproximadas. Con el tiempo, la búsqueda se abandonó, y el tesoro pasó a formar parte de las leyendas del mar. Pero las leyendas tienen una forma de atraer a quienes creen en ellas. El cazatesoros americano Robert Marks dedicó décadas de su vida a buscar la flor de la mar. Marks era una leyenda en el mundo del salvamento marítimo, había localizado cientos de pecios en todo el mundo y recuperado fortunas en oro y plata de galeones españoles. Pero la flor de la mar era su obsesión. La llamaba el barco más rico jamás perdido en el mar. Gastó más de 20 millones de dólares en expediciones, sobornos a funcionarios locales, equipos de sonar y buzos profesionales. Exploró las costas de Sumatra, las islas del estrecho de Malaca, los arrecifes donde las corrientes podrían haber arrastrado los restos. Nunca encontró nada. Ni una moneda, ni un cañón, ni un fragmento de cerámica. La flor de la mar había desaparecido como si nunca hubiera existido. El problema de buscar la flor de la mar es que nadie sabe realmente dónde está. Los relatos históricos mencionan que naufragó cerca de Timia Point, en la costa noreste de Sumatra. Pero Timia Point no aparece en los mapas modernos. Los historiadores han propuesto varias ubicaciones posibles, desde las islas Riau hasta la costa de Aceh, un área de cientos de kilómetros cuadrados de océano. El fondo marino en esa zona varía desde arrecifes poco profundos hasta fosas de más de 100 metros. Un barco de madera del siglo XVI, sometido a 5 siglos de corrientes, terremotos y tsunamis, podría estar enterrado bajo metros de sedimento o disperso en fragmentos irreconocibles por kilómetros de fondo. También hay problemas políticos. El estrecho de Malaca está rodeado por Malasia, Indonesia y Singapur. Los 3 países han reclamado derechos sobre cualquier pecio que se encuentre en sus aguas territoriales. Portugal también ha presentado reclamaciones argumentando que la flor de la mar era un buque de la corona portuguesa y que su contenido sigue perteneciendo al Estado portugués. Cualquier cazatesoros que encuentre el pecio se enfrentaría a batallas legales en múltiples jurisdicciones antes de poder recuperar una sola moneda. Algunos creen que el tesoro ya fue encontrado en secreto y saqueado sin que nadie se enterara. Otros creen que sigue allí, esperando a alguien con la tecnología, el dinero y la suerte necesarios para localizarlo. La flor de la mar representa el sueño máximo de todo cazatesoros. Un barco cargado con los diamantes de la India, los rubíes de Birmania, el oro de Sumatra y las perlas del Golfo Pérsico. Un tesoro tan grande que haría parecer pequeño al de la Tocha o el San José. Un pecio que nadie ha encontrado en 500 años a pesar de los millones gastados en buscarlo. Quizás esté enterrado bajo el lodo de alguna bahía olvidada. Quizás las corrientes lo arrastraron a una fosa oceánica donde ningún buzo puede llegar. Quizás simplemente estamos buscando en el lugar equivocado y algún día un pescador indonesio enganchará su red en algo que cambiará la historia. Hasta entonces, la flor de la mar seguirá siendo lo que siempre ha sido, el mayor tesoro perdido del mundo y el más buscado. SS Central America, el barco que hundió la economía americana. El 12 de septiembre de 1857, el vapor SS Central America se hundió frente a las costas de Carolina del Sur, llevándose al fondo 21 toneladas de oro y a 425 personas. Entre los pasajeros había mineros que volvían de California con los ahorros de toda una vida,
banqueros que transportaban lingotes destinados a Wall Street y familias que regresaban al este después de años buscando fortuna en el oeste. El capitán William Lewis Herndon se negó a abandonar el barco. Cuando el casco desapareció bajo las olas, Herndon estaba de pie en el puente de mando, vestido con su uniforme de gala, observando cómo el mar se tragaba todo lo que había jurado proteger. Su cuerpo nunca fue recuperado. 2 semanas después, cuando la noticia llegó a Nueva York, los bancos empezaron a quebrar. La pérdida de tanto oro desencadenó el pánico de 1857, una de las primeras crisis financieras globales de la historia moderna. Un solo naufragio había cambiado el destino económico de una nación. El SS Central América era un vapor de ruedas laterales construido en 1853, uno de los barcos más modernos y lujosos de su época. Medía 85 metros de eslora y podía transportar 600 pasajeros entre Panamá y Nueva York. La ruta era vital para la economía americana. Los mineros que encontraban oro en California no podían cruzar el país por tierra sin arriesgar sus fortunas a bandidos y accidentes. Era más seguro bajar hasta Panamá, cruzar el istmo en tren y tomar un vapor hacia la costa este. El Central América hacía ese trayecto regularmente, transportando pasajeros, correo y sobre todo oro. Mucho oro. Cada viaje llevaba cargamentos valorados en millones de dólares, el flujo de riqueza que alimentaba la expansión económica de Estados Unidos en los años previos a la Guerra Civil. El 3 de septiembre de 1857, el Central América zarpó de Colón, Panamá, con 578 personas a bordo y un cargamento de oro valorado en más de 2 millones de dólares de la época. Los pasajeros eran una mezcla de mineros exitosos que volvían a casa como hombres ricos, comerciantes que habían hecho fortuna vendiendo suministros en los campos de oro, mujeres y niños que se reunían con familiares en el este y marineros que simplemente hacían su trabajo. En las bodegas del barco había lingotes de oro de los bancos de San Francisco, sacos de polvo de oro de mineros individuales y monedas recién acuñadas en la Casa de la Moneda de California. También había una carga de correo con cartas de miles de personas que escribían a sus familias contándoles sus aventuras en el salvaje oeste. El viaje transcurrió sin problemas durante los primeros días. El Central América hizo escala en La Habana para cargar carbón y provisiones, y luego continuó hacia el norte siguiendo la costa americana. El capitán Herndon era un oficial experimentado de la Armada de Estados Unidos, un hombre respetado que había liderado expediciones de exploración por el Amazonas y escrito libros sobre sus aventuras. A sus 44 años tenía fama de prudente y competente, pero el 9 de septiembre, cuando el barco navegaba frente a las costas de Carolina del Sur, el cielo empezó a oscurecerse. Un huracán se acercaba desde el sureste y el Central América estaba directamente en su camino. Herndon ordenó prepararse para la tormenta. No sabía que estaba a punto de protagonizar uno de los desastres marítimos más importantes de la historia americana. El huracán golpeó al Central América con una furia que ninguno de los pasajeros había experimentado antes. Los vientos arrancaban todo lo que no estuviera atornillado a cubierta. Las olas rompían contra el casco con tal violencia que los pasajeros sentían que el barco iba a partirse en cualquier momento. El agua empezó a filtrarse por todas partes, sobrepasando la capacidad de las bombas de achique. El capitán Herndon organizó a los pasajeros y tripulantes en cadenas humanas para achicar agua con cubos. Hombres, mujeres y niños trabajaron durante horas sin descanso, pasándose cubos llenos de agua en una lucha desesperada contra el océano. Pero no era suficiente. El barco se hundía más a cada hora que pasaba. Durante 3 días, el Central América luchó contra la tormenta. Las calderas se apagaron cuando el agua alcanzó las salas de máquinas. Sin propulsión, el barco quedó a merced de las olas, incapaz de maniobrar o buscar refugio. Herndon ordenó izar una bandera de socorro con la esperanza de que algún barco la viera. El 12 de septiembre, un bergantín llamado Marín avistó la señal y se acercó para ayudar. Las condiciones del mar hacían imposible un rescate masivo, pero los marineros del Marín lograron transferir a algunas mujeres y niños en botes salvavidas. Fue un proceso agonizante. Los botes tenían que navegar entre olas de 10 metros para ir y volver entre los 2 barcos. Cada viaje salvaba unas pocas vidas, pero cientos de personas seguían atrapadas en el Central América. Al atardecer del 12 de septiembre, el capitán Herndon supo que el final estaba cerca. El barco se hundía irreversiblemente. Ordenó que todos los hombres se prepararan para saltar al agua y nadar hacia cualquier resto flotante que pudieran encontrar.
luego hizo algo que lo convertiría en leyenda. Se vistió con su uniforme de gala, se colocó en el puente de mando y se negó a abandonar el barco. Cuando el Central América se hundió a las 8 de la tarde, Herndon seguía allí, cumpliendo hasta el final el código de honor que obligaba a los capitanes a hundirse con sus barcos. De las 578 personas que habían zarpado de Panamá, solo 153 fueron rescatadas. El capitán Herndon, 424 pasajeros y tripulantes, y 21 toneladas de oro desaparecieron en las profundidades del Atlántico. La noticia del naufragio llegó a Nueva York el 23 de septiembre y desencadenó el caos financiero. El oro del Central América representaba una parte significativa de las reservas que respaldaban el sistema bancario americano. Sin ese oro, los bancos no podían cubrir sus obligaciones. Los depositantes entraron en pánico y corrieron a retirar sus ahorros. Los bancos que no tenían suficiente efectivo tuvieron que cerrar sus puertas. En pocas semanas, la crisis se extendió por todo el país. Empresas quebraron, fábricas cerraron, miles de personas perdieron sus empleos. El pánico de 1857 fue una de las primeras depresiones económicas globales y sus efectos se sintieron en Europa y más allá. Todo por culpa de un huracán y 21 toneladas de oro en el fondo del mar. Durante 131 años, el SS Central América permaneció olvidado en el fondo del Atlántico a más de 2.400 metros de profundidad, muy por debajo del límite que los buzos humanos podían alcanzar. Entonces apareció Tommy Thompson. Thompson era un ingeniero oceánico de Ohio, un hombre brillante que había desarrollado tecnología de robótica submarina para la industria petrolera. En los años 80, convenció a un grupo de inversores de que podía encontrar el Central América usando vehículos operados por control remoto. Recaudó más de $12 millones y fundó la Columbus America Discovery Group. Sus inversores confiaban en él porque era un genio. No sabían que también era un hombre con secretos. En 1988, después de años de búsqueda, Thompson localizó el pecio del Central América a 2.400 metros de profundidad, a unas 260 millas de la costa de Carolina del Sur. Las imágenes captadas por sus robots mostraban un campo de escombros espectacular. Lingotes de oro esparcidos por el fondo como ladrillos abandonados. Monedas apiladas en montones que brillaban bajo las luces del robot. Maletas reventadas derramando pepitas de oro. El tesoro estaba prácticamente intacto, preservado por la presión y la oscuridad de las profundidades. Thompson había encontrado lo que muchos consideraban el mayor tesoro jamás recuperado de un naufragio americano. La recuperación llevó años y produjo resultados asombrosos. El equipo de Thompson sacó del fondo más de 3.000 monedas de oro, cientos de lingotes y miles de pepitas. La pieza más espectacular era un lingote de 36 kilos apodado Eureka, el mayor lingote de oro de la fiebre de California jamás encontrado. El valor total del tesoro recuperado superaba los $100 millones. Thompson se convirtió en una celebridad, apareció en documentales y fue aclamado como un pionero de la arqueología submarina. Pero entonces empezaron los problemas. Los inversores que habían financiado la expedición querían su parte del tesoro. Thompson les daba largas. Decía que los costes legales y operativos habían consumido los beneficios. Decía que el tesoro estaba atado en disputas con aseguradoras que reclamaban los derechos sobre el oro. Los inversores no le creían. Presentaron demandas. Los tribunales ordenaron a Thompson entregar el oro. Él se negó. En 2012, un juez federal emitió una orden de arresto por desacato. Tommy Thompson desapareció. Durante 3 años, los Marshals federales lo buscaron por todo el país. Lo encontraron en 2015 viviendo bajo un nombre falso en un hotel de Florida, con una maleta llena de dinero en efectivo. Había huido con 500 monedas de oro del tesoro del Central América, cuyo paradero se negaba a revelar. Tommy Thompson lleva más de una década en prisión por desacato, negándose a decir dónde escondió las monedas. Es uno de los presos por desacato más antiguos de la historia americana. Los tribunales lo mantienen encerrado hasta que revele la ubicación del oro, pero Thompson no habla. Algunos creen que es un ladrón codicioso que traicionó a quienes confiaron en él. Otros creen que tiene razones que nadie conoce para guardar silencio. Lo cierto es que encontró uno de los mayores tesoros de la historia americana y acabó perdiéndolo todo. El oro del Central América está ahora en museos y colecciones privadas. Pero 500 monedas siguen desaparecidas,
escondidas en algún lugar que solo conoce un hombre que prefiere pudrirse en prisión antes que revelar su secreto. Las 5 Chagas, 1100 personas, y el tesoro más grande de Portugal. El 13 de julio de 1594, la carraca portuguesa Las 5 Chagas explotó y se hundió a pocas millas de las Islas Azores, tan cerca de casa que los marineros podían oler la tierra portuguesa que nunca volverían a pisar. Llevaba meses navegando desde Goa, en la India, cargada con el mayor tesoro que jamás había cruzado el océano. En sus bodegas había 22 cofres repletos de diamantes, rubíes y perlas, además de toneladas de especias, sedas y porcelanas valoradas en 3.500.000 cruzados portugueses. A bordo viajaban más de 1.100 personas, entre marineros, soldados, comerciantes, misioneros y 400 esclavos africanos encadenados en las cubiertas inferiores. Habían sobrevivido a tormentas, enfermedades y meses de travesía por aguas infestadas de piratas. Estaban a un día de navegación de Lisboa cuando 3 barcos ingleses aparecieron en el horizonte. Lo que siguió fue una de las batallas navales más brutales del siglo XVI y uno de los mayores desastres de la historia marítima portuguesa. Las 5 Chagas, cuyo nombre significa las 5 llagas en referencia a las heridas de Cristo, era una de las carracas más grandes de su época. Medía 45 metros de eslora y 15 de manga, un gigante de madera capaz de transportar más de 1.000 toneladas de carga. Había sido construida específicamente para la Carrera de la India, la ruta comercial más lucrativa del mundo que conectaba Lisboa con los puertos de Goa, Cochín y Malaca. Cada año, una flota de carracas portuguesas hacía el viaje de ida y vuelta, trayendo a Europa las especias, las sedas y las piedras preciosas que los mercaderes vendían a precios astronómicos. La pimienta, el clavo, la canela y la nuez moscada valían más que el oro en los mercados europeos. Los diamantes de Golconda y los rubíes de Birmania adornaban las coronas de reyes y las joyas de nobles. Portugal se había convertido en una de las naciones más ricas del mundo gracias a ese comercio, y las 5 Chagas era uno de los barcos que hacían posible esa riqueza. El viaje de 1594 había sido especialmente importante. Las 5 Chagas no solo llevaba su propia carga, sino también los tesoros rescatados de otras 2 carracas portuguesas que se habían perdido durante la travesía. Una había naufragado en una tormenta cerca de Mozambique. La otra había sido capturada por piratas árabes en el Mar Rojo, pero los portugueses habían logrado recuperar parte de su cargamento antes de que los piratas huyeran. Todo ese tesoro adicional se había cargado en las 5 Chagas, convirtiéndola en el barco más valioso que jamás había zarpado de la India. Los registros de la época hablan de cofres que no cabían en las bodegas y tuvieron que ser almacenados en los camarotes de los oficiales. Los marineros bromeaban, diciendo que el barco valía más que el reino de Portugal. No sabían lo cerca que estaban de la verdad. El capitán de las 5 Chagas era Francisco de Mello, un oficial experimentado que conocía bien los peligros de la Carrera de la India. Sabía que los corsarios ingleses patrullaban las aguas cercanas a las Azores, esperando interceptar los barcos que volvían de Oriente. Inglaterra y España estaban en guerra, y Portugal, unido a la corona española desde 1580, era un objetivo legítimo para los corsarios británicos con patente de corso. Mello había ordenado a sus hombres que mantuvieran los cañones cargados y las mechas encendidas durante toda la travesía. Pero las 5 Chagas no era un barco de guerra. Era un mercante diseñado para transportar carga, no para combatir. Sus cañones eran pocos y de pequeño calibre. Su tripulación incluía más comerciantes y pasajeros que soldados. Si los ingleses atacaban, la única esperanza era huir o rendirse. Mello no estaba dispuesto a hacer ninguna de las 2 cosas. Los 3 barcos ingleses que avistaron las 5 Chagas el 11 de julio de 1594 eran el Mayflower, el Royal Exchange y el Samson. No eran buques de la Armada Real, sino corsarios privados que operaban con licencia de la corona para atacar barcos enemigos y quedarse con el botín. Sus capitanes llevaban semanas patrullando las aguas de las Azores, esperando exactamente una presa como aquella. Cuando vieron aparecer la enorme silueta de la carraca portuguesa en el horizonte, supieron que habían encontrado el premio de sus vidas. Una sola carraca de la India podía llevar más tesoro que 10 galeones españoles. Si lograban capturarla, serían ricos para siempre.
El problema era que las 5 Chagas era un monstruo comparado con sus pequeños barcos corsarios. Tendrían que ser inteligentes, pacientes y despiadados. Los ingleses iniciaron el ataque al atardecer del 11 de julio. Se acercaron por diferentes ángulos, disparando sus cañones contra el casco y el aparejo de la carraca mientras maniobraban para evitar su fuego de respuesta. Las 5 Chagas era lenta y difícil de maniobrar, pero sus cañones podían hacer daño si acertaban. Los corsarios no querían arriesgarse a un abordaje directo contra una tripulación de más de 1000 personas. Su estrategia era debilitar al enemigo desde la distancia, destruir sus mástiles, matar a sus artilleros, agotar sus municiones. Cuando los portugueses estuvieran suficientemente debilitados, entonces subirían a bordo. La batalla se prolongó durante toda la noche, con intercambios de disparos que iluminaban la oscuridad del océano. Al amanecer, las 5 Chagas había perdido 2 de sus mástiles y tenía docenas de muertos en cubierta, pero seguía a flote y sus defensores seguían luchando. El segundo día de batalla fue todavía más brutal. Los ingleses se acercaron más, aceptando daños en sus propios barcos a cambio de causar más destrucción en la carraca. Los proyectiles atravesaban el casco de las 5 Chagas por debajo de la línea de flotación, causando vías de agua que los carpinteros no podían reparar mientras los cañones seguían disparando. Los muertos se amontonaban en las cubiertas. Los heridos gritaban pidiendo ayuda que nadie podía darles. El capitán Mello recibió una herida grave pero se negó a abandonar su puesto. Sabía lo que los ingleses harían con los supervivientes si capturaban el barco. Los hombres serían vendidos como esclavos o asesinados. Las mujeres sufrirían un destino peor. Los 400 esclavos africanos que viajaban encadenados en las bodegas serían revendidos a nuevos amos. Mello prefería morir luchando antes que rendirse. La tarde del 13 de julio, después de casi 48 horas de combate continuo, un proyectil inglés alcanzó los depósitos de pólvora de las 5 Chagas. La explosión partió el barco en 2. Los testigos ingleses describieron una bola de fuego que se elevó 100 metros sobre el agua, seguida de un estruendo que se oyó a kilómetros de distancia. La carraca se hundió en minutos, arrastrando consigo a la inmensa mayoría de las personas que quedaban a bordo. Los corsarios ingleses se quedaron paralizados viendo cómo el mayor tesoro de sus vidas desaparecía ante sus ojos. Algunos intentaron rescatar supervivientes del agua, pero había pocos. La mayoría habían muerto en la explosión o se habían hundido con el barco, atrapados bajo cubierta o encadenados a las paredes. De las más de 1100 personas que viajaban en las 5 Chagas, se estima que menos de 50 sobrevivieron. Los 22 cofres de diamantes, los rubíes, las perlas y todo el tesoro de Oriente se perdieron en las profundidades del Atlántico. Los corsarios ingleses regresaron a puerto con las manos vacías y una historia que nadie quería creer. Habían tenido el mayor tesoro del mundo al alcance de la mano y lo habían perdido por culpa de una explosión accidental. Sus patrocinadores, los nobles y comerciantes que habían financiado la expedición, esperando hacerse ricos, estaban furiosos. Algunos acusaron a los capitanes de incompetencia por no haber capturado el barco antes de que explotara. Otros sospechaban que mentían, que habían saqueado parte del tesoro y lo habían escondido antes de volver a Inglaterra. Las investigaciones no encontraron pruebas de fraude, pero la desconfianza quedó flotando durante años. Los capitanes del Mayflower, el Royal Exchange y el Samson nunca volvieron a comandar expediciones corsarias importantes. La sombra de las 5 Chagas los persiguió hasta la tumba. En Portugal, la noticia del desastre llegó semanas después y sumió al país en el luto. No era solo la pérdida del tesoro, aunque eso era devastador para una economía que dependía del comercio con la India. Era la pérdida de más de 1000 vidas, familias enteras que habían desaparecido a un día de casa. El rey Felipe II, que gobernaba Portugal y España como una sola corona, ordenó misas en todas las iglesias del reino por las almas de los fallecidos. Los mercaderes de Lisboa que esperaban la carga de las 5 Chagas se arruinaron. Las aseguradoras que habían garantizado el viaje tuvieron que pagar indemnizaciones que las llevaron a la quiebra. Un solo naufragio había causado una reacción en cadena que afectó a toda la economía portuguesa. El pecio de las 5 Chagas se convirtió en uno de los más buscados de la historia. Los cronistas de la época habían documentado con detalle el tesoro que llevaba a bordo, creando una lista de maravillas que atraía a los cazatesoros como un imán.
22 cofres de diamantes en bruto de las minas de Golconda, en la India, considerados los mejores del mundo por su claridad y tamaño. Rubíes de Birmania del tamaño de huevos de codorniz. Perlas del Golfo Pérsico que los comerciantes árabes habían vendido a precio de oro. Especias suficientes para abastecer a Europa durante meses. Sedas chinas bordadas con hilos de oro. Porcelanas de la dinastía Ming que los coleccionistas europeos pagaban a precio de mansiones. Todo eso estaba en algún lugar del fondo del Atlántico, cerca de las Islas Azores, esperando a que alguien lo encontrara. El problema es que nadie sabe exactamente dónde. La batalla tuvo lugar en algún punto entre las islas de Fayal y Terceira, pero las coordenadas precisas nunca fueron registradas. Los corsarios ingleses estaban demasiado ocupados luchando como para tomar notas de navegación. Los pocos supervivientes portugueses estaban en estado de shock y no podían recordar detalles útiles. El fondo marino en esa zona alcanza profundidades de más de 2.500 metros, demasiado para los buzos tradicionales y muy difícil incluso para los robots submarinos modernos. Las corrientes del Atlántico podrían haber dispersado los restos del barco a lo largo de kilómetros de fondo oceánico. Varios equipos de cazatesoros han intentado localizar las 5 Chagas durante las últimas décadas, gastando millones de dólares en expediciones que no han encontrado nada, ni una moneda, ni un cañón, ni un fragmento de cerámica. Algunos expertos creen que el pecio nunca será encontrado. Dicen que 400 años de corrientes, terremotos submarinos y sedimentación habrán enterrado los restos bajo metros de lodo oceánico, haciéndolos invisibles incluso para el sonar más avanzado. Otros mantienen la esperanza de que algún día la tecnología permitirá explorar esas profundidades de forma sistemática y encontrar lo que generaciones de buscadores han soñado. Los 22 cofres de diamantes de las 5 Chagas siguen siendo uno de los tesoros más codiciados del mundo, un premio valorado en más de $1.000 millones que espera a quien tenga la suerte, el dinero y la determinación para encontrarlo. Hasta entonces, los diamantes de Golconda, los rubíes de Birmania y las perlas del Golfo Pérsico seguirán donde cayeron hace más de 4 siglos, en la oscuridad eterna del fondo del Atlántico, guardando los secretos de un barco que casi llegó a casa. Merchant Royal. 400 años perdido frente a las costas de Inglaterra. El 23 de septiembre de 1641, el galeón mercante inglés Merchant Royal se hundió a solo 30 millas de Land's End, el punto más occidental de Inglaterra, llevándose al fondo del mar uno de los mayores tesoros jamás perdidos en aguas británicas. El barco transportaba 100.000 libras de oro, un valor equivalente en joyas y enormes cantidades de plata destinadas a pagar los salarios de 30.000 soldados españoles estacionados en Flandes. El capitán John Limbrey y 40 de sus 58 tripulantes fueron rescatados por otro barco inglés que navegaba cerca, pero no pudieron salvar ni una sola moneda de la carga. El Merchant Royal se hundió tan rápido que apenas hubo tiempo de abandonar el barco antes de que desapareciera bajo las olas. Durante casi 400 años, cazatesoros de todo el mundo han buscado el pecio sin éxito. El dorado de los mares, como lo llaman los buscadores de tesoros, sigue escondido en algún lugar del fondo del Atlántico, guardando una fortuna que hoy valdría cientos de millones de dólares. El Merchant Royal era un galeón de 700 toneladas construido a principios del siglo XVII para el comercio entre Inglaterra y las colonias del Nuevo Mundo. No era un barco de guerra ni un buque de la Armada Real, sino un mercante privado que operaba rutas comerciales transportando todo tipo de mercancías. Durante años había navegado entre Inglaterra, las islas del Caribe y los puertos de América Central, trayendo azúcar, tabaco, especias y otros productos coloniales. Era un barco rentable para sus propietarios, los comerciantes londinenses que invertían en expediciones marítimas esperando multiplicar su dinero. El capitán John Limbrey comandaba el Merchant Royal desde hacía tiempo y conocía bien sus fortalezas y debilidades. Sabía que el barco estaba envejeciendo, que su casco necesitaba reparaciones y que las bombas de achique no funcionaban como debían. Pero también sabía que cada viaje podía ser el último, así que había que aprovechar mientras el barco aguantara. En 1641,
El Merchant Royal regresaba de un viaje comercial al Nuevo Mundo cuando hizo escala en el puerto español de Cádiz para realizar reparaciones urgentes. El casco hacía agua y las bombas apenas podían mantener el barco a flote. Limbrey esperaba pasar unas semanas en puerto mientras los carpinteros arreglaban los daños más graves. Pero mientras estaba en Cádiz, recibió una oferta que no pudo rechazar. Las autoridades españolas necesitaban transportar urgentemente una enorme cantidad de oro y plata hasta Amberes, en los Países Bajos españoles, para pagar a los soldados del ejército de Flandes. La guerra de los 80 años entre España y las Provincias Unidas holandesas llevaba décadas desangrando las arcas españolas. Los soldados llevaban meses sin cobrar y amenazaban con amotinarse si no recibían sus pagas pronto. España necesitaba ese dinero en Flandes lo antes posible y estaba dispuesta a pagar generosamente a quien lo transportara. Limbrey vio una oportunidad de oro, literalmente. Los españoles ofrecían una suma considerable por el transporte, suficiente para compensar los costes del viaje y dejar un beneficio sustancial. El problema era que el Merchant Royal no estaba en condiciones de navegar con una carga tan pesada. Las reparaciones en Cádiz habían sido superficiales, lo mínimo necesario para mantener el barco a flote. Añadir cientos de cofres de oro y plata a un casco ya debilitado era arriesgarse a un desastre. Pero la codicia pudo más que la prudencia. Limbrey aceptó el encargo. Sus hombres cargaron el tesoro español en las bodegas del Merchant Royal, junto con la carga que ya traían del Nuevo Mundo. Cuando el barco zarpó de Cádiz rumbo al norte, iba tan hundido en el agua que las olas lamían los bordes de la cubierta. Los marineros veteranos sabían que estaban tentando a la suerte. No sabían que la suerte estaba a punto de abandonarlos. El Merchant Royal navegó hacia el norte siguiendo la costa portuguesa y española, adentrándose en el Golfo de Vizcaya y rodeando la punta de Bretaña para entrar en el Canal de la Mancha. El plan era llegar a Amberes, descargar el tesoro español, cobrar el pago acordado y luego continuar hasta Londres para entregar el resto de la carga y reparar el barco definitivamente. Era un viaje de varias semanas que requería bordear algunas de las aguas más peligrosas de Europa, famosas por sus tormentas repentinas, sus corrientes traicioneras y sus costas rocosas. Limbrey conocía esos peligros, pero confiaba en su experiencia y en la suerte que lo había acompañado durante años de navegación. La suerte, sin embargo, tiene límites. Los primeros días de viaje transcurrieron sin incidentes graves. El tiempo era razonablemente bueno para la época del año y el barco avanzaba a ritmo constante a pesar de su sobrecarga. Los marineros trabajaban en turnos continuos en las bombas de achique, sacando el agua que se filtraba constantemente por las juntas del casco. Era un trabajo agotador, pero necesario para mantener el barco a flote. Limbrey supervisaba personalmente las operaciones, consciente de que cualquier descuido podía ser fatal. Pero incluso el capitán más atento no puede controlar todo. En algún momento de la travesía, las bombas de achique empezaron a fallar. Primero fue una, luego otra. Los carpinteros intentaron repararlas, pero los mecanismos estaban demasiado desgastados. El agua empezó a acumularse en las bodegas más rápido de lo que los hombres podían sacarla con cubos. El 23 de septiembre de 1641, cuando el Merchant Royal se encontraba a unas 30 millas de Land's End, la situación se volvió crítica. El barco se hundía visiblemente, con la proa cada vez más baja en el agua. Los marineros trabajaban frenéticamente intentando achicar, pero era una batalla perdida. Limbrey dio la orden de preparar los botes salvavidas. Sabía que el barco estaba condenado y que la única prioridad ahora era salvar a sus hombres. No había tiempo para rescatar la carga. Los cofres de oro y plata pesaban demasiado para moverlos rápidamente y el barco podía hundirse en cualquier momento. Los hombres abandonaron el Merchant Royal llevando solo lo puesto, dejando atrás una fortuna que nunca volverían a ver. Por suerte para Limbrey y su tripulación, otro barco inglés navegaba cerca y vio las señales de socorro. Se acercó a toda velocidad y logró rescatar al capitán y a 40 de los 58 tripulantes antes de que el Merchant Royal desapareciera bajo las olas. Los 18 hombres restantes no tuvieron tanta suerte. Algunos murieron ahogados cuando el barco se hundió. Otros desaparecieron en el agua fría del Atlántico antes de que los rescatadores pudieran alcanzarlos. Los supervivientes fueron llevados a puerto,
donde Limbrey tuvo que explicar a las autoridades españolas que el tesoro destinado a pagar al ejército de Flandes se había perdido. Los españoles estaban furiosos, pero no podían culpar legalmente a Limbrey por un naufragio causado por las condiciones del mar. El capitán había arriesgado su barco y su vida transportando el tesoro. Que se hubiera hundido era una tragedia, no un crimen. Al menos eso dijeron los abogados. La noticia del hundimiento del Merchant Royal se extendió rápidamente por los puertos de Europa. Los comerciantes londinenses que habían invertido en el barco perdieron sus fortunas. Los soldados españoles en Flandes siguieron sin cobrar durante meses hasta que España encontró otra forma de enviarles el dinero. Y los cazatesoros empezaron a soñar con encontrar el pecio y recuperar el tesoro perdido. Desde 1641, generaciones de buscadores han intentado localizar el Merchant Royal sin éxito. El barco se hundió en una zona relativamente conocida, a pocas millas de la costa inglesa, pero el fondo marino en esa área es traicionero. Hay fuertes corrientes, bancos de arena que se mueven constantemente y una visibilidad casi nula debido a los sedimentos que arrastran las mareas. Un barco de madera hundido hace casi 400 años podría estar enterrado bajo metros de arena o disperso en fragmentos irreconocibles por kilómetros de fondo. En 2007, la empresa americana Odyssey Marine Exploration anunció que había encontrado un pecio cargado de tesoros en aguas cercanas a donde se hundió el Merchant Royal. Los medios de comunicación de todo el mundo publicaron la noticia con titulares sensacionalistas. ¿Habían encontrado por fin el dorado de los mares? Odyssey recuperó más de 500.000 monedas de plata y cientos de monedas de oro del pecio, un tesoro valorado en cientos de millones de dólares. Pero cuando los expertos examinaron las monedas, descubrieron que no eran inglesas sino españolas. El barco que habían encontrado no era el Merchant Royal, sino la fragata española Nuestra Señora de las Mercedes, hundida en 1804 durante una batalla contra la Armada Británica. España reclamó el tesoro como propiedad del Estado y después de años de batallas legales, los tribunales americanos le dieron la razón. Odyssey tuvo que devolver todas las monedas al gobierno español. El Merchant Royal seguía perdido. El fracaso de Odyssey demostró lo difícil que es encontrar un pecio específico en aguas donde se han hundido cientos de barcos a lo largo de los siglos. El Canal de la Mancha y las aguas de Cornualles han sido rutas marítimas principales durante más de 1000 años. Barcos romanos, vikingos, medievales, renacentistas y modernos han naufragado en esas aguas, creando un cementerio submarino donde es casi imposible distinguir un pecio de otro sin examinar detalladamente los artefactos recuperados. El Merchant Royal podría estar a pocos metros de un pecio ya descubierto sin que nadie lo sepa. O podría haber sido encontrado y saqueado en secreto hace décadas por buzos que nunca informaron de su hallazgo. O podría seguir exactamente donde se hundió, esperando a que alguien con la tecnología y la suerte necesarias lo localice. Lo que sabemos con certeza es que el tesoro del Merchant Royal era real y que nunca fue recuperado. Los registros históricos documentan con precisión lo que llevaba a bordo. 100.000 libras de oro en monedas y lingotes, joyas por un valor equivalente, y enormes cantidades de plata. En términos actuales, el tesoro valdría cientos de millones de dólares, quizás más de 1.000 millones si incluimos el valor histórico y numismático de las piezas. Es uno de los mayores tesoros perdidos en aguas europeas y el más grande jamás hundido en aguas británicas. El dorado de los mares sigue ahí fuera, en algún lugar del fondo del Atlántico frente a las costas de Cornualles, esperando a quien tenga la paciencia, el dinero y la fortuna de encontrarlo. Casi 400 años después del naufragio, el Merchant Royal sigue siendo el sueño de todo cazatesoros inglés, y mientras nadie lo encuentre, seguirá siéndolo.